Muy bien, chicos, pues buenas tardes. Vamos a iniciar esta actualización de pruebas estandarizadas en psicoterapia. Primero que nada, quiero agradecerles por estar aquí. Quiero también reconocer el hecho de que están aquí porque eso a mí me indica que son personas que les interesa seguirse formando, les interesa seguirse preparando para dar la mejor atención en esta área, que es la psicología. Entonces, pues esperemos que esto sea de provecho para todos y si tienen cualquier pregunta la pueden dejar en la parte de comentarios y al final la respondemos, ¿ok? Y pues se está grabando la sesión, entonces nos va a acompañar el maestrante en neuropsicología, el licenciado Andrés Pais. Entonces, pues vamos a dar inicio. ¿Me ayudas, por favor, Andrés? Bien, como les mandamos en el folleto informativo, este va a ser el contenido de la sesión. Vamos a ver la introducción del tema, las diferencias entre inventarios, escalas y test de rendimiento. Vamos a ver también el cómo identificar una prueba psicométrica válida para nuestra práctica clínica, el uso correcto de estas pruebas para el diagnóstico y la intervención terapéutica y en el grupo en el que estamos se seleccionaron las pruebas que tuvieron mayor número de votantes, que fueron las pruebas SENA, de que mide problemas emocionales y de conducta en niños y adolescentes, la prueba ABAS, que mide y evalúa la conducta adaptativa, la prueba PAI, que es evaluación y rasgos de personalidad, y el inventario de ansiedad y depresión de Beck. ¿Ok? Muy bien. Pues como introducción, vivimos en un entorno donde constantemente estamos avanzando, evolucionamos de una forma muy rápida. Como ciencia es esencial que nuestras herramientas de trabajo, chicos, se mantengan siempre actualizadas, porque existen pruebas muy populares, pero que ya quedaron muy ambiguas, ¿ok? Entonces, el propósito de esta actualización es explorar las características de estas pruebas estandarizadas en el contexto psicoterapéutico, tanto los beneficios que tiene para nosotros como psicoterapeutas, como los beneficios que tiene también para nuestros pacientes. Vivimos en un medio actualmente donde se siguen haciendo prácticas de la psicología, donde pues sabemos que quedaron ya muy en el pasado, muy ambiguas, que quizá no sean las mejores, pero por popularidad se siguen utilizando, ¿ok? Entonces, por eso vemos la importancia de tocar estos temas. ¿Me ayudas, Andrés, por favor? Muy bien, primero que nada quiero empezar diciéndoles y que esto nos quede bien claro a todos, que la psicología es una ciencia y que nadie los haga tambalear respecto a esto. Es una ciencia cuyo objetivo está bien delimitado, es la conducta, ¿ok? Y el objetivo de cualquier ciencia es describir, explicar y predecir los fenómenos que ésta estudia, ¿ok? Para lograrlo debemos recoger datos, compararlos para que nuestras teorías sean fundamentadas, es decir, o se descarten esas teorías o se tomen como verdaderas. ¿Ok? Siguiente, Andrés, por favor. ¿Cómo hacemos que una disciplina sea considerada ciencia? Una de las variables más importantes para que esto suceda es el proceso de medición. Como ya mencioné, esto nos va a permitir que una disciplina alcance este estatus científico, ya que una vez que los datos de esta disciplina se puedan medir, se puedan comparar, es posible que se repliquen, se establezcan métodos y se realicen investigaciones controladas. Esa es la importancia de esta sesión. ¿Ok? A nosotros como psicólogos lo que nos compete es la psicometría. Esta es la técnica de la medición psicológica. ¿Qué queremos buscar nosotros como psicólogos? Atributos psicológicos. ¿Cómo lo podemos ejemplificar de una forma súper fácil? Por ejemplo, con la acción de fumar. Quizá como nosotros como psicólogos en el área clínica no nos va a interesar tanto cuántos componentes químicos tiene un cigarro, la emisión de dióxido que este emite, sino más bien a nosotros nos interesaría conocer un poco más la dependencia emocional al cigarro, las consecuencias agradables o adversas aversivas, perdón, que puede tener el fumar en una persona, el proceso cognitivo que puede pasar una persona al momento de querer fumar o incluso al momento de no poder hacerlo. ¿Ok? Eso es más que nada lo que nosotros estamos interesados en investigar y que la psicometría
se encarga de ello. ¿Ok? Siguiente, Andrés, porfa. Luis Alberto, si me das la palabra en este momento, yo también me gustaría agradecerles a todos y a todas los que se están incluyendo en esta como mini clase, ¿no? Yo sé que es sábado, podemos estar haciendo muchas otras cosas, sin embargo, esta parte de nuestra preparación es súper, súper, súper importante dentro de este rubro. ¿Por qué? Porque así como lo mencionaba Alberto, hay muchas cosas dentro de la psicología que salen, ¿no? Del verdadero estudio, de la verdadera aplicación en el área clínica principalmente. Y podríamos decir que somos una ciencia en esta parte de experimentación, sí, pero cuando lo aplicamos en la parte clínica ya no podemos experimentar del todo, ¿no? O ver si funciona o no funciona en esta parte, lo que estamos hipotetizando en esta parte. ¿Por qué? Porque nuevamente estaríamos jugando con la vida de una persona, con el tiempo de una persona, inclusive con el dinero de una persona. El llegar a actualizarnos constantemente, capacitarnos, el llegar a estar en una constante retroalimentación como nosotros en este momento y que si quieren prender la cámara, si quieren prender el micrófono para dar alguna retroalimentación, también son bienvenidos a esto porque la discusión entre nosotros mismos, entre la experiencia que llegamos a tener nosotros desde nuestras diferentes metodologías, en este caso, nos van a ayudar. Sí, a no sesgarnos solamente a alguna prueba en específico, ahorita hablando de psicometría, o inclusive a una sola metodología en este aspecto. Sí, yo sé que en esta parte clínica, lo conductual, en esta parte es lo que llega a tener más evidencia, pero nuevamente, el llegar a que decir que nosotros somos psicólogos conductuales, que nosotros llegamos a aplicar tal prueba, realmente no nos dice nada a menos que nosotros sepamos cómo aplicar la metodología conductual, que nosotros sepamos cómo llegar a aplicar estas diversas escalas, pruebas, inventarios que cualquier persona, si las topa en internet, va a poder contestar, ¿no? Como aquella prueba muy famosa, no sé si la llegaron a ver en su momento, de Winnie Pooh, en donde les decía qué personaje de Winnie Pooh eras, ¿no? Y algunas personas decían, no, es que yo soy Igor, yo soy Tiger, yo soy tal. En esta parte, esta era una prueba psicométrica realmente no del todo, porque no tenía tanto confiabilidad o validez dentro de los rubros específicos o no se utilizaba desde esta parte clínica. Sin embargo, nuevamente, si ustedes llegan a buscar en internet, en Google académico, prueba de depresión, prueba de ansiedad, test de trastorno obsesivo compulsivo, posiblemente les aparezca una prueba. Sin embargo, nuevamente, que la prueba esté al alcance de todos es contraproducente tanto para los usuarios como para nosotros como psicólogos si no sabemos interpretarla, si no sabemos si llega a tener los recursos necesarios para tener una validez psicométrica y nuevamente que no lleguemos a integrar esta parte y que haya muchas personas que llegan a tener esta intrusión laboral. Ahora, nada más me quiero regresar un poco a esta parte de los atributos psicológicos. Y en la parte de los atributos psicológicos, cuando hablamos de psicometría, por ejemplo, llegamos a tener un constructo. Vamos a llamar este constructo como ansiedad. Nosotros queremos evaluar la ansiedad. Sin embargo, como tal, ¿sí? Nosotros no tenemos el saber qué es la ansiedad, sino la expresión conductual de la ansiedad. Entonces, cuando hay una prueba, en esta parte, cuando nosotros evaluamos a una persona, estaríamos evaluando estos atributos que tiene este constructo de la ansiedad. Cuando estamos hablando de dependencia emocional, como llegábamos a mencionar anteriormente, pues no nos dice nada que es una dependencia emocional. Sin embargo, cuando hablamos que no podemos estar tanto tiempo sin llegar a fumar un cigarro, que tenemos esta intensidad por no fumar un cigarro, que tenemos esta emoción por no fumar un cigarro, y cosas por el estilo, y las llegamos a juntar todas, entonces vemos que esos son atributos de la dependencia emocional. Sí, y eso es lo que tenemos que conocer cuando llegamos a escoger una prueba o que llegamos a comprar una prueba que no son baratas, tanto ustedes como yo lo sabemos, y tenemos que elegir las correctas. Sí, para que no sea un gasto por parte de nosotros, que no sea nuevamente un tiempo innecesario por parte del paciente, que le lleguemos a aplicar escalas a diestra y siniestra y al final no obtengamos nada para una intervención precisa. Entonces, desde este punto, nuevamente, primero para reconocer
en esta parte o identificar cómo una prueba tiene esta psicométrica válida para la práctica clínica, primero es que tenemos que comprender que las pruebas psicológicas pueden llegar a ser instrumentos sistemáticos y tipificados. No todas las pruebas o instrumentos son efectivos y para hacerlo precisan de esta estandarización. ¿A qué nos referimos con estandarización? Por ejemplo, me podrían decir, ustedes conocen la prueba WISE o WISC, me imagino, o la han llegado a aplicar, inclusive en su práctica clínica, y si la han llegado a aplicar, tienen muy consciente que en el manual menciona cuántas veces se puede repetir, por ejemplo, una instrucción, cuántas veces podemos regresarnos al estímulo de muestra, cómo le vamos a decir al paciente, por ejemplo, a la persona que estamos evaluando en este aspecto, ¿sí? Mencionan aquí que sí la conocen, pero no la han aplicado. Más adelante podemos llegar a revisarlas, pero esta prueba, por ejemplo, que llegamos a conocer o que son muy conocidas, son unas pruebas de rendimiento, por ejemplo, en donde evaluamos el CI o algunos aspectos cognitivos y nuevamente tienen estas instrucciones precisas, inclusive te mencionan cómo debería ser el ambiente para poder llegar a aplicar esta evaluación. ¿Por qué se tiene que hacer así? Nuevamente, porque es una estandarización, que si yo llego a aplicarla, estén las variables ambientales lo más cercanas posibles, que en la instrucción sea lo más cercano posible a cómo lo vaya a aplicar Alberto, a cómo lo vaya a aplicar Asael, a cómo lo vaya a aplicar Mitzi, a cómo lo vaya a aplicar Paola. ¿Sí? De esto hablamos de una estandarización. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos cualquier tipo de instrucción, por ejemplo, y decimos de que no la voy a cambiar, porque si cambio la instrucción, entonces va a sonar más amigable. Pues sí, a lo mejor suena más amigable, pero nuevamente, si no está en las condiciones adecuadas y no está en la instrucción adecuada, puede ser que la pregunta o el ejercicio o la actividad cognitiva que puso este autor y estandarizó y llegó a la confiabilidad y validez de este autor no vaya a ser la misma contigo, porque nuevamente no se puede replicar esta parte ambiental, ¿sí? Entonces, en eso nos referimos con esta parte de estandarizado. Fuera de lo estandarizado, nuevamente, que tiene que estar esta prueba, creo que también es muy importante mencionarles a todos y a todas ustedes sobre el cuando vayan a identificar una prueba, una escala para saber si se aplicó o si tiene esta confiabilidad, esta validez, este proceso de estandarización, es que la población a la cual se le aplicó esta prueba tiene que ser representativa, ¿sí? Al constructo psicológico que estamos evaluando. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero crear una prueba, por ejemplo, para evaluar ansiedad en estudiantes de psicología y solamente le aplico esta prueba a 20 estudiantes de psicología de 2.000 personas, realmente los resultados que yo obtenga, aunque la tendencia sea a que sí mide la ansiedad, no va a tener tanta confiabilidad o validez como tal porque la muestra no es representativa. Y desafortunadamente muchas de las pruebas que se venden, muchas de las pruebas que están en Internet no tienen una muestra representativa. Dicen, esta prueba puede evaluar los problemas de memoria de las personas con Alzheimer. Y entonces ves a cuántas personas con Alzheimer utilizaron para las pruebas pilotos o para llegar a estandarizar y tener los puntos de corte y fueron 20 personas. Sí. Entonces, no van a ser tan sensibles en este aspecto si no son una muestra representativa. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Ustedes hablen sin miedo. Recuerden Sí, que, todo bien, gracias. perfecto, muy bien. Que recuerden que este es un grupo de discusión y cualquier duda que tengan, con toda confianza. Sí. Después, nuevamente, que ya tenemos esta parte de la estandarización, o si lo ponemos ya en conceptos como tal, tenemos que las pruebas estandarizadas tienen el objetivo definido, el formato consistente que les mencionaba, las instrucciones claras, pero luego nos vamos a la confiabilidad y validez. Una prueba puede ser confiable pero no válida, o también puede llegar a ser válida pero no confiable. ¿A qué se refiere eso? Una prueba confiable en este aspecto se refiere a la consistencia y estabilidad de los resultados que propicia. ¿Sí? Una prueba confiable produce resultados similares bajo situaciones similares en diferentes momentos. Y la validez se refiere a la capacidad de la prueba para medir lo que realmente pretende medir. ¿Sí? Que si ustedes aplican una prueba de depresión, por ejemplo, si evalúe conductas que están presentes nuevamente en un constructo o en esta parte de la depresión.
y no sea pues fíjate que mi amiga llega a tener ansiedad, déjame, le aplico la de depresión porque a lo mejor también me puede dar indicadores. Pues no, porque nuevamente no tiene la validez para la parte de la ansiedad. Sí. O vamos a aplicarla porque si tiene depresión, de seguro tiene baja autoestima, que es un ejemplo que voy a dar más adelante también, pero nuevamente, aunque tengan una correlación, no significa que haya una relación y no significa que nuevamente la prueba te vaya a decir, sí, sí tiene baja autoestima porque aparece que tiene depresión. Nuevamente, no es válida dentro de este constructo. Si lo vemos de una forma más gráfica, como tal, la podemos ver así. Sí, a mí me encanta verlo todo en dibujos porque en palabras realmente se me hace muy aburrido y desmotivante. Entonces, si vemos esta gráfica, vemos que en la primera que está aquí, por ejemplo, es una como donde avientas los dardos, ¿no? Y aparece que es confiable, pero no válido. ¿Por qué es confiable? Porque si ven, todos los dardos están en una misma, ¿sí? Puntuación o en un mismo lugar. Es decir, que si yo aviento mis dardos, es muy confiable que lleguen a estar en la esquina superior derecha, ¿no? Pero no es válido porque, nuevamente, mi objetivo es la parte del centro. También puede ser que no sea confiable, pero que sea válido, es decir, que sí tiro a la diana, sí, o a mi objetivo, pero si ven, todos los puntos que están aquí o todos los dardos van a estar tan dispersos. Nuevamente, quiere decir que mi puntería no tiene consistencia. Esto también puede pasar en las pruebas. ¿Sí me escucho bien? ¿Ahí me escucho bien? No, no No, se ¿verdad? trabó. Déjenme, quito la cámara. Mm, Voy a quitar mi cámara y ustedes me dicen si ya se escucha bien. ¿Ahí se Sí, escucha ya bien? está bien. Perfecto, muy bien. Entonces, las pruebas pueden llegar a ser así también. Si nos vamos a que no es confiable ni válido, vemos que están completamente dispersas y ninguna llega a la parte del centro. Pero si una prueba es confiable y válida, no solamente van a tener una respuesta consistente y congruente, ¿sí? Sino que también va a ser completamente confiable en esta parte y válida sobre que sí mide lo que llega a medir, ¿sí? O lo que dice que tiene que medir. Si nos vamos a la siguiente, si en esta parte nos vamos con cómo usar de manera correcta las pruebas. En esta parte de utilizar correctamente las pruebas, lo primero que necesitamos conocer es el manual de aplicación. ¿Sí? Aquí dice formación y o certificación en la prueba que quiere seleccionar. Pero nuevamente, cuando ustedes encuentran una prueba, porque pues a veces somos estudiantes, ¿sí? A veces somos estudiantes y no podemos comprar las pruebas o inclusive nos pasan una prueba nuestros profesores, nuestros maestros. Entonces, nosotros primero tenemos que leer el manual antes de llegar a aplicarlo. ¿Por qué? Porque nuevamente viene la parte de la estandarización, la parte del cómo llegar a aplicar la prueba, la parte de cómo dar las instrucciones. ¿Qué hacer si el paciente no entiende en esta parte una instrucción, si podemos cambiársela o no podemos cambiársela? ¿Sí? Siempre lean el manual primero. Yo sé que puede llegar a dar flojera, mucha flojera, ¿sí? Pero lo primero que tienen que hacer es esto, porque de lo contrario, si ustedes aplican mal la prueba, no va a ser válida o no va a ser confiable inclusive y se va a tener que descartar. También, al momento de nosotros llegar a aplicar alguna prueba, recuerden que antes de cualquier evaluación e inclusive desde esta parte ética, tenemos que explicarle al paciente sin llegar a sesgar la prueba, es decir, no le vamos a decir, te estoy poniendo esta prueba para depresión y estos son los criterios para depresión. No, le vamos a decir, ¿sabes qué? Vamos a iniciar una evaluación. En esa evaluación quiero que me digas todo lo que has sentido, todo lo que llegas a presentar las últimas 2 semanas. Esto principalmente se debe a esto porque me gustaría sacar criterios conductuales. Punto. ¿Sí? No vamos a sesgar la prueba y nuevamente vamos a informar al paciente sobre lo que vamos a hacer. Le vamos a informar al paciente y esto también es muy importante si ustedes llegan a ser académicos o van a utilizar la información de estos resultados para una investigación científica, para algún artículo científico, inclusive para un póster de algún congreso o alguna conferencia, mencionarle que los resultados pueden ser utilizados con fines académicos o de divulgación, pero que toda su información
¿sí? En esta parte sociodemográfica, en esta parte biográfica, es decir, de sus datos personales, va a ser completamente confidencial, ¿sí? Dice que nos quedan 10 minutos en el Zoom, pero si se llega a cortar, ahorita les enviamos otro, ¿sí? Después está nuevamente que ustedes aprendan cómo se da una instrucción y nuevamente, aunque las pruebas están estandarizadas, como les mencionaba, hay muchas escalas que dicen que podemos hacer variaciones, pero que estas variaciones son muy puntuales en torno a puedes cambiar este tipo de palabras, no puedes cambiar este tipo de palabras, puedes decirlo una vez, puedes repetirlo las veces que quieras, puedes dar un ejemplo, no puedes dar un ejemplo, ¿sí? Después, nuevamente, al leer el manual van a aprender a cómo interpretar el resultado y como todos bien sabemos que una prueba psicométrica no da un diagnóstico como tal, sino nuevamente nos da esta fotografía de la conducta de la persona, ¿sí? En ese momento. Entonces, es muy importante, nuevamente, que ustedes sepan cómo interpretarlo, que sepan cómo integrarlo, porque la escala en sí no te va a decir si la persona tiene depresión. Sí, la escala en sí no te va a decir si la persona tiene ansiedad o si tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Llegan a mencionar por aquí, entonces, ¿cuántas personas debería ser la muestra para que sea más confiable? Esto depende según el constructo que vayamos a evaluar. Si gustan más adelante, les muestro cuál es la fórmula que a nivel estadístico se da para que la muestra sea representativa. ¿Sí? Entonces, más adelante lo vemos. Dicen por aquí, yo actualmente brindo orientación psicológica en línea, no he aplicado pruebas y puede llegar a serte muy útil, ¿sí? Para dar esta parte de orientación psicológica, porque solamente estaríamos hablando sobre conductas nuevamente. Pero, otra vez, aquí tendríamos que conocer muy bien para qué es la prueba, qué mide la prueba, sí, nuevamente, para no irnos por variantes que no tienen nada que ver. Si nos vamos a esta parte siguiente, nuevamente, cuando les digo que ningún instrumento llega a evaluar en esta parte, no, si llega a evaluar, perdónenme, no llega a diagnosticar como tal, es porque yo les puedo aplicar una prueba en este momento o ustedes me pueden aplicar una prueba a mí, ¿sí? Y se van a dar cuenta posiblemente que a lo mejor yo estoy deprimido, pero no estoy deprimido, se acaba de morir mi perrito. Y tengo una tristeza profunda que es completamente normal y esperada. Pero como tengo conductas que se asemejan a la parte de la depresión, entonces la escala sí va a evaluar que tengo este tipo de conductas y entonces ustedes dicen, tiene depresión. Pero recuerden que, otra vez, hay conductas que son completamente esperadas, que no son patológicas como tal. Sí. Si ustedes están súper emocionados, si están súper extasiados porque pasaron a un posgrado a la universidad, porque les dieron el curso, porque les dieron un ascenso o algo por el estilo, y les aplico una prueba, sí, de un, no sé, de un trastorno bipolar, y resulta que salen muy alto en manía, yo les digo de que no, sí, tienes un trastorno bipolar. Pero ¿qué pasa? Nuevamente, toda esta semana han estado completamente enamorados o enamoradas, han estado felices o felices, han estado extasiados, han estado tan motivados que las conductas se asemejan, sí. Y nuevamente, el instrumento no va a disociar, para eso están ustedes. Los psicólogos clínicos somos clínicos principalmente porque la clínica se trata de la observación. Una observación que integra que con la historia clínica, ¿sí? Que con las pruebas objetivas, más lo que ustedes ven de manera cualitativa, pueden llegar a hacer un diagnóstico diferencial y decir, es esto. Y esto pasa por esto, esto y esto. Y entonces nos convertimos en una ciencia, como bien mencionaba Alberto al inicio, capaces, sí, y creo que esto yo lo he identificado muy bien a lo largo de este tiempo. Yo tengo 29 años, casi 30, aunque me vea muy joven en pantalla. En este camino que he tenido dentro de la psicología. Sí, he visto que un buen psicólogo es aquel que puede explicar la conducta, no solamente que te dice tienes depresión, sino que te dice por qué tienes depresión, ¿no? Y no tanto el por qué de encontrar un culpable, sino qué conductas, qué tipo de o qué parte del ambiente es lo que está propiciando esto y entonces te propone un tipo de intervención y te dice esta intervención va a funcionar por esto y por esto, y si no funciona, no funciona por esto, esto y esto. Sí. Tenemos el análisis funcional tan claro
de nuestra conducta que un buen psicólogo puede llegar a hacer esto. Y esto se hace mediante la observación, no mediante una prueba. Sin embargo, nuevamente, las pruebas son tan objetivas en esta parte que nos ayudan a confirmar, a afirmar también algún tipo de diagnóstico y para saber también si nuestra intervención está funcionando a una línea base a terminar nuestra evaluación. Ponemos la escala, ponemos el inventario, ponemos la prueba, ponemos alguna similar, no tiene que ser la misma, y nos va a dar un resultado diferente. Si nos da un resultado diferente, quiere decir que muchas de sus conductas llegaron a cambiar. Y nosotros tenemos que explicar el por qué llegaron a cambiar este tipo de conductas. Existen diferentes tipos de pruebas psicológicas, ¿sí? Y aunque muchos autores tienen sus propias definiciones, a nosotros nos gustó y si gustan también les podemos enviar el artículo en esta parte de cómo se identificaron que era un inventario, que era una escala y que era un test de rendimiento. En esta parte te pediría, Alberto, que si se los puedes enviar al grupo porque a grosso modo de manera generalizada, en el artículo que nosotros investigamos en esa parte y que también se nos brindó en la parte de la maestría, nos damos cuenta que un inventario es el que se caracteriza principalmente por ser un instrumento de evaluación que busca rasgos de personalidad y o síntomas personales, ¿sí? Conductuales, perdónenme. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nos vamos al ejemplo que está al lado, este es un ejemplo de un inventario. Y en este inventario nos da rasgos de personalidades con ansiedad, trastornos de relacionados a la ansiedad, depresión, manía, paranoia, esquizofrenia, rasgos limítrofes, rasgos antisociales, problemas con el alcohol, problemas con las drogas, agresión, ideación suicida, estrés, falta de apoyo social, rechazo al tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros queremos identificar más rasgos de personalidad, que no tiene que ser esta prueba en específica, pueden investigar las que ustedes quieran, siempre y cuando nuevamente tengan esta validez psicométrica, lleguen a evaluar directamente estos rasgos. ¿Sí? ¿Y cómo se evalúan estos rasgos? Pues con la misma escala que llega a preguntar, tú llegas a tener esta clase de conducta, cuando llegas a tener esta clase de conducta, que si lo contrastamos con una escala, la escala consiste más en ítems diseñados para medir la intensidad y la frecuencia de la conducta, mientras que en el anterior vemos si tienen o no tienen este rasgo, si identificamos, ¿sí? Que este rasgo está constantemente en diferentes etapas de su vida diaria, vemos en esta parte cuánta intensidad y en qué frecuencia se presentan, ¿sí? Otro ejemplo es esta prueba, que a diferencia de la anterior, ya no son rasgos de personalidad, sino son conductas en torno a habilidades académicas, comunicación, autodirección, ocio, sociabilidad, vida en la escuela, salud y seguridad, son conductas que llegamos a tener. Y si ven, evalúan cosas diferentes en esta parte. También tenemos los test de rendimiento. Un test de rendimiento puede ser psicométrico o puede ser neuropsicológico. ¿Sí? Son dos cosas que llegan a complementarse, pero son diferentes. Cuando hablamos de psicometría como tal, nos interesa el puntaje o el rendimiento del paciente en una prueba. Cuando hablamos de pruebas neuropsicológicas, ¿nos interesa el puntaje del paciente? Sí, pero nos interesa más cómo hizo la ejecución el paciente, por qué logró usarla, cómo no, por qué no logró hacerla, ¿sí? ¿Qué estrategias compensatorias tiene? ¿Qué ayudas externas puede llegar a utilizar? Entonces, aunque ambos son test de rendimiento, nuevamente uno es puramente psicométrico como el WISC o el WISE y otro es neuropsicológico como un neuropsia, atención y memoria o un test de Barcelona. ¿Que cuál es mejor que el otro? Los dos son buenos, ¿sí? Porque otra vez, ningún instrumento, ahí sí me escucho o ya me trabé otra vez. Vi como que me paralicé. Creo que ya estoy Sí, bien. sí, pues, ocho. Muy bien. Entonces, ningún instrumento es como súper bueno como tal. Es decir, sí puede tener las habilidades psicométricas o la capacidad psicométrica muy grande. Sin embargo, es nuestro criterio clínico quien va a identificar, ¿sí? Si estamos utilizando la prueba correcta o no. Si llegamos a el diagnóstico correcto o no. Pero antes de que se llegue a cortar, déjenme, les vuelvo a enviar el link. Permítanme.